Bueno, hubo elecciones este domingo, Martín, en 4 provincias: Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Digamos la segunda, un super domingo, que es la segunda tanda de elecciones provinciales desdoblada, que va a continuar el domingo este que viene en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene unas características singulares ese comicio. Pero vamos a analizar qué ha pasado este domingo. El dato más obvio es el triunfo de los 4 oficialismos. Hay una ratificación de los liderazgos de los gobernadores de esas provincias. Ganaron los armados de los gobernadores Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz en Salta, Leandro Esdero en Chaco y Claudio Poggi en San Luis. Debajo de eso hay algunos detalles que sería interesante analizar. En primer lugar, 2 victorias capitalinas de La Libertad Avanza, que fueron en la ciudad de Salta y en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en las capitales de esos distritos. No le alcanzaron para ganar la elección a nivel provincial, pero sí para posicionarse como la principal oposición, para afianzarse en ese casillero, digamos, de principal oposición de los oficialismos provinciales. En Chaco fueron los libertarios, se escondieron, digamos, se disimularon dentro de las listas del gobierno provincial de Leandro Esdero, que es radical, para ir contra Jorge Capitanich, el exgobernador kirchnerista, que, y obtuvieron un triunfo resonante. Y Poggi ganó en San Luis, y allí los libertarios tuvieron presidente. Hubo algunos candidatos, pero jugaron sin la autorización del Armado Nacional. Y el dato más interesante en San Luis es la grave derrota que sufrió el exgobernador Alberto Rodríguez Sá a manos de este armado nuevo, que es el de Poggi. Confirma, digamos, estas 4 elecciones lo que ya había pasado en Santa Fe. En Santa Fe también ganó en las elecciones del 13 de abril el gobernador Maximiliano Puyaro, que es radical, y La Libertad Avanza salió tercera, pero, por ejemplo, ganó la ciudad de Rosario. Entonces, un primer indicio que hay ahí, que parece bastante obvio, porque son electorados más concentrados territorialmente, más voluminosos, es que el discurso, la prédica libertaria entra con mucha mayor facilidad en las capitales y en los centros urbanos. Ahí se difunde bien, entra con mucha fuerza, y por lo tanto ahí es donde esta fuerza de nivel nacional, ¿cómo le va, Paulita? Puede empezar a hacer pie para extenderse territorialmente. Primer dato. Esto está confirmado en las 5 elecciones de orden provincial que se vienen dando hasta ahora. El otro dato es la pésima performance del kirchnerismo sobre este domingo. Y en Santa Fe también. Malísima. Digamos, en algunos casos, como en Salta, ni siquiera llegó a meter un diputado. Y esto es consecuencia de una estrategia tomada, asumida, diseñada y ejecutada por la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta del PJ. Y es particularmente notorio en Jujuy y en Salta. Allí el kirchnerismo intervino en esos distritos provinciales. El peronismo fue dividido, fragmentado, y el PJ, digamos, el sello oficial, tuvo, yo creo que son las derrotas más catastróficas desde el reinicio de la democracia en el 83. Muy malo ese diseño. Entonces lo que se ve, y esto es interesante para empezar a ver cómo se configura el escenario hacia las elecciones de octubre, donde se renuevan, digamos, legisladores nacionales, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Congreso, es que La Libertad Avanza consigue generar una expectativa. Va con armados locales, sin la presencia de Milei en las listas, y logra en estas provincias
Jujuy, Salta, Chaco, entrar en el cuadrante de las expectativas políticas. ¿Cuál es un dato muy importante? Porque hay que ver cómo sigue esto. Los gobernadores han logrado retener sus esquemas de poder local, pero ahora tienen que ir a dar la batalla en octubre, y ahí es donde la Libertad Avanza pretende, digamos, robustecer la representación que tiene en el Congreso. Y son muy malas noticias para el esquema kirchnerista, porque el esquema kirchnerista, al ser primera minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, es el que más banca arriesga, y estos resultados previos son un muy mal presagio, digamos, para los resultados que pueda llegar a obtener en octubre. El otro dato, ya cerrando más cerca, ya cerca del final, es la bajísima participación en las elecciones, en todas. Desde Santa Fe hasta las 4 que se realizaron este fin de semana, este super domingo, donde en promedio rondó el 60% la concurrencia a las urnas. Se dirá que es algo habitual en elecciones de medio término, que es un fenómeno que ya viene de hace tiempo, la baja participación del electorado, pero también es un notorio contraste esta indiferencia, digamos, de la gente hacia lo que pasa en la política, con este discurso épico que cabalga sobre todo en las redes sociales, del cambio, de la profundidad de la revolución que está transitando la Argentina, etcétera, etcétera. Hay que ver porque hay un 40% del electorado en estas provincias que ha quedado afuera del juego, que ha optado por no concurrir, por abstenerse. No ir a voto en blanco, sino por abstenerse directamente. Y es como un electorado que está agazapado allí y esperando tal vez algo que lo movilice, algún proyecto que lo movilice, que es un dato tanto para los libertarios, para la Libertad Avanza, como para los oficialismos provinciales. Las diferencias, repito, los resultados han ratificado el liderazgo de los gobernadores, de los líderes territoriales, pero al mismo tiempo surgen estos elementos, ¿no? La penetración que tiene la prédica libertaria y las posibilidades de configurar un armado allí electoral en las capitales, en los centros urbanos más poblados, digamos, donde hay una mayor densidad demográfica, y la abstención. Esto superpuesto a la gran crisis que está atravesando el justicialismo, que es conducido en este momento por Cristina Fernández de Kirchner, con los dos datos fundamentales acá, en Jujuy y en Salta, que son los distritos que la expresidenta intervino, y los resultados no la han acompañado, yo diría que son bastante magros. Esto rumbo ya a las elecciones del próximo domingo, que son en la ciudad de Buenos Aires, que tienen una particularidad, digamos, más allá de que es la capital del país, que tiene una importancia simbólica muy importante, tiene una proyección porque ahí se está librando una batalla imposible de enmascarar entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, una batalla en el marco del liderazgo de lo que sería todo el espectro político desde el centro hacia la derecha, centro derecha y extrema derecha. Ahí hay una batalla fundamental que habrá que ver cómo sale, que llevan adelante, la representan, la encarnan el vocero Manuel Adorni por el presidente Javier Milei y la diputada nacional Los Penato en representación de Macri. En esa división del voto conservador, vendría a ser, parece que va a poder filtrarse Leandro Santoro, que es del peronismo de ahí, de la Cava. Hace mucho que no gana el peronismo ahí en Cava, y podría haber una sorpresa en ese sentido, pero el dato,
digamos, que todo el mundo está esperando es cómo van a quedar los Penato y Adorni. ¿Cuál de sus dos? Si va a ganar Macri o si va a ganar Milei. Y después vienen elecciones más hacia adelante, en el mes que viene, donde son las definitivas de Santa Fe. Santa Fe el 13 de abril fueron constituyentes y primarias. Va a haber elecciones legislativas y municipales el mes que viene allí en esa provincia, y también en Misiones, que ha desdoblado su calendario electoral. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Por lo pronto, no ha conseguido ningún triunfo a nivel provincial La Libertad Avanza, pero sí en 2 capitales importantes en el NOA. Eso tiene un gran valor simbólico, y ha logrado afianzarse como generar expectativa política para el recambio en esas 2 provincias, lo cual, digamos, empieza a ser leído con interés para ir acomodando las cargas por el resto de los cacicazgos provinciales, incluidos los de la provincia de Catamarca. En octubre, nosotros tenemos elecciones simultáneas, y hay una elección que tiene una singularidad con respecto a las anteriores que se destaca, y es que en esta ocasión no va a ir en la lista de candidatos ni el gobernador Jalil, ni el intendente Gustavo Sadi, ni la senadora nacional Lucía Corpache. O sea, ninguno de los 3 dirigentes más representativos, digamos, con mayor consenso dentro del oficialismo, va a formar parte de la oferta electoral, como viene ocurriendo desde 2015. 2015 en adelante, bueno, siempre hubo al menos uno de estos 3 representantes dentro de la boleta. Eso no va a pasar en octubre, en este contexto que empieza a armarse y a verse en el país, ¿no? Que es un contexto donde La Libertad Avanza de a poquito, sin, digamos, esa energía, ese carácter abrupto y sorpresivo que tuvo la irrupción de Javier Milei, va plantando bandera en algunos distritos y generando una expectativa ya rumbo a octubre y con mayor proyección hacia 2027. Nos vamos a ver no sé cuándo. ¿Por qué? Porque no voy a poder venir el jueves. No, no me diga. Capaz que el viernes pueda darme una vuelta. El viernes me doy una vuelta y después voy a estar ausente unos días, así que el viernes nos vemos. Tengo una pregunta de un oyente acá para usted. A ver. Ay, guarda que hay un Dice, oyente que está afilado ahí, no sé ¿qué quién se será. siente analizar el triunfo contundente del triunfo de La Libertad Avanza a los feudos de la corrupción peronista kirchnerista? Basta de corruptos, dice la oyente. Gracias por el ¿Qué mensaje. se siente? Analizar, dice. No, yo hago análisis, trato trato de despojarme de elementos pasionales. No es que sienta nada particularmente. Digo, esto es lo que ha pasado y bueno, me parece que está bueno destacar estos elementos para que la oyente y los oyentes en general tengan información para generar sus propios criterios, más allá de lo que uno opine. Ahora hablábamos de un 40% de un electorado que se quedó en su casa, Que no se fue, quedó en su casa no fue en ni a todas las votar ni en provincias. blanco ni en nada. ¿Con qué se los puede conquistar a esos, no? Porque Bueno. es un número bastante importante, un 40%. Muy alto, en promedio en las 4 provincias. ¿Con ¿no? qué se los puede Es como que conquistar? está desmovilizada la gente. En Desmotivada contraste, también. Sí, y en contraste con esta intensidad que tiene la pelea política. Entonces ahí hay un electorado que o está agazapado o está esperando algo que lo movilice, ¿no? No ha alcanzado, digamos, esta irrupción de Milei para generar un entusiasmo de tal magnitud que lo lleve a decir, bueno, vamos a apoyar este proyecto, pero Es un buen número, ¿no? están estos 2 triunfos en 2 capitales, son 2 capitales del norte, insignificante en términos numéricos si uno lo compara a nivel nacional, pero simbólicamente dentro de las provincias es importante porque la escena general del país se está dando con un gran afianzamiento de los caudillos provinciales en su posibilidad de negociar con la Casa Rosada, actualmente muy fragmentados. Por ahí se juntan y hacen un pronunciamiento conjunto, cuesta articular, son intereses diversos, provienen de sectores políticos diversos los gobernadores, pero
digamos, ahí es donde hay un poder que puede armarse para contraponerse al de la nación, que es frágil. Esto es algo que por ahí no se tiene en cuenta. El poder de la nación es frágil, eso es lo que produce la incertidumbre con respecto al futuro de la Argentina. Hay mucha espuma, hay mucho ruido, hay mucha sobreactuación, con este estilo que tiene el presidente Milei, que es muy agresivo, que es muy sanguíneo, y ataca, digamos, a la casta política, a la prensa últimamente, pero todas esas sobreactuaciones esconden una fragilidad de base que tiene que ver con lo institucional y que tiene que ver con la escasísima representación que tiene en el Congreso, la Libertad Avanza, por las características de la elección de donde ganó Milei, y que ahora está en discusión porque, bueno, esa fragilidad ha sido compensada por la colaboración del PRO macrista y por la colaboración de los gobernadores en algunos momentos muy coyunturales y particulares, y situaciones equívocas, lo que lo expone al gobierno a situaciones equívocas, como la que pasó en este momento con Ficha Limpia, donde vamos a reiterar lo que ya hemos dicho en el caso de Libra. Ficha Limpia se cae porque la votan en contra, le falta un voto para hacer ley Ficha Limpia, de una bandera de la transparencia, del purismo, digamos, político. Y que es un proyecto contra el cual combate mucho el kirchnerismo, porque lo considera proscriptivo para Cristina Kirchner. Bueno, es el marco general. Cuando se va a votar, se aprobó en la Cámara de Diputados, y cuando se va a votar en el Senado, sorpresivamente faltan votan en contra 2 senadores de la provincia de Misiones que responden al exgobernador Carlos Rovira, que es el poder real en Misiones. Entonces, cuando eso se cae, genera toda una serie de suspicacias y especulaciones. ¿Por qué? Porque esos senadores de Rovira venían votando en sintonía con la Libertad Avanza en todo el trayecto, digamos, que lleva la libertad, Milei en el Poder Nacional, y venían pronunciándose en el Congreso. Incluso los diputados de Rovira habían votado a favor de Ficha Limpia. Y en este caso, por razones totalmente desconocidas, que nadie alcanza a explicar, sobre las cuales solo se puede conjeturar, votaron en contra. Bueno, esto es una serie de especulaciones. Aumentó la tensión con el sector de Macri. Rovira, en una reunión con gente dirigente de su sector en Misiones, dijo, bueno, esto fue un pedido del gobierno nacional, un pedido del presidente Milei. Milei salió a desmentir eso, ofreció que vea su teléfono, bueno, todo el grotesco nacional. Ahora, vale la pena señalar un detalle que ya lo hemos señalado en Libra. Milei está muy enojado con Macri, muy enojado con los Penato, muy enojado con los kirchneristas, pero no está enojado con Rovira y con los 2 senadores que faltaron. O sea, la Libertad Avanza critica a todo el mundo, menos a los responsables de que la ley Ficha Limpia no haya salido. Es como el Libra, que está enojado con todo el mundo, menos con los tipos que lo han metido en la estafa. Es un detalle que, bueno, el volumen y la intensidad del discurso oficial hace que pase por ahí desapercibido, pero que es muy notorio. O sea, con lo primero que tenía que enojarse y pedirle explicaciones es a los 2 senadores que votaron en contra de Misiones, que supuestamente iban a votar a favor, y a su jefe, que es el exgobernador Rovira. Bueno, pero esto no pasa. Bueno, todos estos escándalos son producto y queda expuesto el gobierno nacional por su fragilidad, por la escasa representación que tiene ahí en el Congreso, que apunta a revertir. No le va a alcanzar, por más que gane muy holgadamente, no le va a alcanzar para tener los 2 tercios ni para tener mayoría. Esto se va a ir de a poco
conformando. Pero por lo pronto es importante señalar estas dos victorias, a mí me parecieron muy significativas en las capitales de Jujuy y de Salta, y el hecho de que se haya consolidado como segunda fuerza y ante oposiciones a los poderes provinciales de esas provincias que están diezmadas, oposiciones de las que forma parte el PJ oficial de Cristina Kirchner. Nos vemos el viernes.